Mis hermanos y hermanas, Dios nos dijo: háganse luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan ellas de señales para las estaciones y para días y años. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él puso las estrellas en las posiciones en que están, para que pudiéramos ver los signos celestiales. La Biblia es clara al decirnos: déjenlas ser para señales. Entonces dice estaciones, y para días y años. Con este entendimiento, los invito a reflexionar sobre lo que están a punto de oír, que puede ser uno de los mensajes proféticos más claros de este año. La revista New Scientist informó que la Luna cubrirá el Sol el día 8 de abril, para personas en partes de los Estados Unidos, Canadá y México, creando una experiencia única. Un eclipse solar total es un evento maravilloso, explica Patricia Reeve, de la Universidad Rice en Texas. La temperatura cae de forma abrupta, se oscurece en medio del día, y es posible observar estrellas y planetas. Existen también fenómenos únicos para observar antes y después del eclipse total, como sombras extrañas y los llamados anillos de diamante, que son brillos intensos de luz causados por los rayos solares pasando por la superficie irregular de la Luna. Luego, Forbes reporta: ¿con qué frecuencia ocurren eclipses solares? Un nuevo mapa de la NASA, mostrando la distribución geográfica de eclipses solares totales, reveló que un lugar específico en la Tierra experimenta un eclipse solar total una vez cada 366 años, en promedio. Esto hace el evento del día 8 de abril algo notable, especialmente en partes del sur de Illinois, Missouri y Kentucky. Ahora, bajo la óptica de la profecía bíblica, observemos esto. Sabemos que una de las razones por las que Dios creó los cielos fue para darnos señales. Jesús, al alertarnos sobre la venida del Hijo del Hombre, nos dijo en Lucas capítulo 21, versículo 25, que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en perplejidad por el bramido del mar y de las olas. Jesús estaba hablando directamente a nuestra generación. Él dijo que veríamos señales en el cielo. Entonces, cuando estos signos comiencen a aparecer, miremos hacia arriba y levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Mis queridos, mi tercer punto es que no debemos considerar esto de manera aislada. Cuando miramos la profecía bíblica, debemos hacerlo en el contexto apropiado. No podemos simplemente afirmar que estamos en los últimos días porque vemos signos en los cielos. Debemos considerar qué otros signos nos han sido dados para observar. El aumento de falsos profetas y falsos maestros. Jesús nos advirtió que en los últimos días la principal cosa contra la que debemos protegernos es el engaño. Y entonces, mirando los eventos actuales, vemos guerras y rumores de guerras, problemas y pestilencias en todos los lugares ahora. Uno de los principales mensajes de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con la enfermedad X e identificar cuál será la próxima pandemia y cómo será. Además, estamos viendo una apostasía, un alejamiento de la fe. Hablando proféticamente, hay tantas cosas que nos fueron advertidas en la Biblia que están ocurriendo ahora. La profecía bíblica del fin de los tiempos se está desplegando justo ante nuestros ojos. Por lo tanto, aquí está mi pregunta. Si Dios estuviera hablando, ¿lo reconocerías? Y si lo reconocieras, ¿lo entenderías? Sí, en estos días, quizás no tengamos un profeta como Moisés, que tuvo una experiencia directa con la zarza ardiente, pero si Dios estuviera hablando con nosotros y nos dijera que vigilemos y oremos para que estemos atentos a los signos de los tiempos, estarías escuchando. Desde el punto de vista bíblico, Dios no está limitado a una sola manera de comunicarse con su pueblo. En Job 38, versículo 1, el Señor responde a Job desde dentro de un torbellino. En Éxodo 19, versículo 18, Dios anuncia su presencia a Moisés de manera extraordinaria, con la Biblia diciendo que el monte Sinaí estaba cubierto por humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. En 1 Reyes 19,
versículo 12, Elías encuentra al Señor no en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Esto nos muestra que la obra de Dios no siempre viene acompañada por manifestaciones dramáticas. Él puede hablar de manera suave y tranquila, pero segura. Otra forma por la cual Dios habla es imprimiendo una convicción en nuestro espíritu. Aquí están dos versículos que ilustran esto. En Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se indignó al ver la ciudad llena de ídolos. Y en Hechos 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo, compelido por el Espíritu, testimonió intensamente a los judíos que Jesús es el Cristo. En estas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo tocó a Pablo de tal manera que lo impulsó a actuar. Para poner esto en contexto, necesitamos recordar que Romanos 8, versículo 16, nos dice: el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos habla y confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos da una visión de algunas de las maneras por las cuales Dios se comunica. Y recuerda, el Señor no está limitado en las formas como Él habla. Te pido que mantengas en mente Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego continuó: nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales vendrán del cielo. Ahora, si has estado siguiendo las noticias recientemente, probablemente has visto titulares sobre una cierta enfermedad X. La CEPI, Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias, declara en su sitio web que la enfermedad X representa un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X es hipotética, aún no existe, pero el concepto describe una amenaza real y creciente para la salud humana, y el mundo necesita estar mejor preparado para responder. Frente a este virus hipotético, líderes de todo el mundo están reuniéndose con la esperanza de desarrollar un plan de acción. Para muchos, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro es motivo de gran ansiedad, casi creando una cultura de miedo. Además de pandemias, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses temen que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, de acuerdo con esta investigación, 7 de cada 10 estadounidenses vuelven a casa, cenan con sus familias y acuestan a sus hijos con el miedo persistente de que una guerra mundial pueda estallar en cualquier momento. Esto nos lleva a preguntar: ¿estamos viviendo nuestras vidas de la manera que Dios pretendía, constantemente con miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales medios de comunicación están destacando que los gobiernos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Se entiende que casi 70% o más de las personas están siguiendo sus vidas cotidianas llevando una cantidad inmensa de miedo. Esta atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, la humanidad parece tener una fascinación por sentir miedo. Esto puede manifestarse en formas como películas de terror, juegos, historias y casas embrujadas, entre otros. Aunque una persona no elija conscientemente sentir miedo al participar en estas actividades, puede ser influenciada o incluso manipulada a sentir miedo debido a las personas y al ambiente a su alrededor. Al encender las noticias o leer el periódico, es probable que encuentres una cantidad significativamente mayor de noticias aterradoras en comparación con buenas noticias. Es más probable que escuches sobre una invasión domiciliaria, un desastre natural o algún otro evento horrible que algo que restaure tu fe en la humanidad. El miedo, parece, está profundamente entrelazado en la experiencia de vida de todos hoy en día. Como sociedad y como mundo, raramente nos concentramos en cosas que son saludables y positivas. En cambio, nuestro enfoque está casi exclusivamente en cosas que son negativas y que incitan miedo en las personas. Actualmente, esos temas que generan miedo
Incluyen la amenaza de una tercera guerra mundial, pandemias y cambios climáticos dramáticos. Una vez más, quiero llamar su atención hacia Lucas 21, versículos 9 a 11, que dice: «Cuando oigan hablar de guerras y rebeliones, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente». Luego les dijo: «Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales del cielo». Note que este versículo cubre guerras, pestilencias, que son pandemias, y eventos climáticos extremos. Ahora parece, de hecho, que podríamos estar acercándonos a los últimos días, como indica la profecía bíblica. No importa en qué lado del espectro político te encuentres o qué sitios de noticias confíes para mantenerte informado sobre eventos actuales, todos tenemos algo en común. Todos deseamos vivir en un mundo seguro donde podamos estar libres de todo miedo. Sin embargo, como cristianos, debemos entender que, por mucho que lo intentemos, no seremos capaces de vivir en completa armonía hasta el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo caído, lleno de oscuridad y malicia. No obstante, no debemos dejar que esto nos desanime. No pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo se está acercando a sus últimos días, ¿qué debemos hacer? Bueno, para comenzar, como cristianos, lo que no debemos hacer es correr en pánico como todos los demás. No debemos rendirnos y fomentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás es insignificante en comparación. Solo Dios es digno de nuestro temor. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios alentando a su pueblo a no temer y fortaleciéndolos para superar sus miedos. Hoy no es diferente. Vivimos en un mundo obsesionado por el miedo, pero no necesitamos ser parte de ello. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés sobre eventos actuales que suceden alrededor del mundo. Esto no quiere decir que no debamos estar conscientes de estos eventos o incluso tomar precauciones respecto a ellos, pero vivir en miedo constante no es donde Dios quiere que estemos como cristianos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo, y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama y cuida de nosotros. No podemos ser dañados a menos que Él lo permita. Recuerden a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y calamidades que sucedían justo ante sus ojos no tenían efecto alguno sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, francamente, tenían todos los motivos para temer. Como pueblo de Dios, existimos en una especie de santuario espiritual. Si quieren, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras, no necesitamos temer porque nuestra seguridad viene del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser dominados por el miedo. No hay nada que pueda suceder que esté fuera del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor, pero realmente no tenemos nada que temer porque Dios está en control total. Ahora, aunque Dios esté en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio. Existe una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga en nuestro camino y el miedo excesivo. La Biblia dice en Proverbios 21, versículo 31, «El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor». No importa cuán bien planeamos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria será siempre resultado de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, esto significa que nunca debemos acaparar suministros, moneda
o armas de manera temerosa, porque, no importa lo que suceda, nuestra supervivencia, cualquier que sea el evento aterrador para el cual nos estamos preparando, será gracias a Dios y está totalmente bajo su control.